a través de los medios impresos, radiales, audiovisuales, de cómo se exponen abiertamente, incluso mucho más allá de los parámetros democráticos, las diferencias políticas e ideológicas con la revolución bolivariana, sin que nadie sea detenido, encarcelado por sus opiniones políticas. Igualmente el derecho a la manifestación pacífica es permanente. Venezuela es quizás uno de los países con mayor movilización en función de demandas e interpelación a las autoridades públicas. Y esto hay que decirlo, es parte de la cultura del disenso que fomentó el presidente comandante Hugo Chávez y que ha continuado el presidente Nicolás Maduro. El comandante Chávez inculcó en nuestro pueblo una cultura de la protesta, de la demanda, de la interpelación a las autoridades públicas. Y es por eso que Venezuela vive permanentemente el maravilloso proceso de participación popular, a veces en asambleas directas con las autoridades, a veces en manifestaciones de protesta de los sectores que incluso acompañan a la revolución. Si alguien tiene mayor capacidad de crítica y descontento y de interpelación frente al gobierno bolivariano, son los sectores que nos apoyan para plantear los problemas, para demandar los incumplimientos, para exigir acciones del gobierno bolivariano. Es permanente el derecho a la manifestación y a la interpelación del gobierno en Venezuela. Pero también los sectores que ideológicamente, políticamente se oponen a la revolución bolivariana han reunido una base social que también expresa un descontento. Uno de ellos, bueno, el carácter de la revolución, su carácter político e ideológico de la revolución. Ahora, la única manera de resolver eso es a través de unas elecciones. Ningún gobierno va a cambiar su orientación política e ideológica porque alguien le pida que la cambie en las calles. Eso se hace en las elecciones y nosotros de 19 en 18 elecciones y especialmente desde el año 2006 hemos planteado abiertamente que el camino y el carácter de la revolución bolivariana es el socialismo. Y eso ha obtenido un respaldo de la mayoría popular, sin negar el derecho del resto de quienes opinan distinto. Pero aún esos sectores tienen derecho a expresarse y se les garantiza plenamente ese derecho como se les garantizó el pasado miércoles 12 de febrero. En la mañana del día 12 de febrero, los sectores juveniles organizados por la oposición manifestaron en la mayoría de las ciudades del país. Lo hicieron pacíficamente, expresaron su descontento y su oposición al carácter de la revolución bolivariana, plantearon sus inquietudes hacia temas en los cuales todos estamos de acuerdo, son problemas nacionales, como el tema de la seguridad pública, de la seguridad ciudadana, y los problemas que estamos enfrentando producto de la guerra económica, el abastecimiento de alimentos. Es normal que haya una preocupación en toda la sociedad venezolana por esos temas y se expresen. Esas manifestaciones transcurrieron en absoluta paz. Luego de esas manifestaciones se desprendieron grupos que han sido organizados, planificados, con aliento incluso de fuerzas extranjeras durante los últimos años, en este juego de doble rasero al que han sometido a la sociedad venezolana. Por un lado, jugar a la democracia, pero por el otro lado, preparar las condiciones para procesos de desestabilización que nos lleven a la violencia. Esos grupos arremetieron, como hay imágenes suficientes que las cadenas internacionales parecen desconocer, contra la Fiscalía General de la República, contra patrullas de nuestro Cuerpo de Investigaciones Científicas y Criminalísticas, contra bienes públicos y privados. En el contexto de esos hechos violentos ocurrieron 3 asesinatos que están siendo investigados por las autoridades competentes de nuestro país. Pero fue el pretexto para una escalada de la violencia. E inmediatamente la
satanización, criminalización de todo el aparato propagandístico que sobre Venezuela se ha destacado durante los 15 años de Revolución Bolivariana. E inmediatamente las acciones y las presiones de los gobiernos de siempre sobre Venezuela, prejuzgando y condenando de antemano a un gobierno democrático, a unas instituciones autónomas y claramente establecidas como existen en Venezuela para juzgar y procesar estos procesos. Afortunadamente son la minoría, son la minoría. La gran mayoría de los países de nuestra América Latina y caribeña, de la región, de los movimientos sociales, de los partidos políticos, saben claramente qué es lo que está pasando en Venezuela. No estamos enfrentando unas manifestaciones opositoras frente a políticas del gobierno, que por lo demás el presidente Nicolás Maduro convocó desde el mes de diciembre a mesas de negociaciones con alcaldes, gobernadores, parlamentarios, sectores económicos y productivos. Es al revés. Estas acciones de violencia son una patada, como decimos aquí en Venezuela, a la mesa del esfuerzo de diálogo que el presidente Nicolás Maduro ha emprendido con los sectores opositores en Venezuela para abordar los problemas por los cuales se dice protestar. La seguridad pública, hay un plan de paz y convivencia al cual hemos convocado a gobernadores y alcaldes de todos los signos, un plan económico al cual hemos convocado a parlamentarios de la oposición, a los sectores privados, a buscar una solución al tema del abastecimiento en Venezuela. Hemos acordado con otros gobiernos como el gobierno de Colombia la lucha contra el contrabando en la frontera. Estamos trabajando, pero para solucionar esos problemas requerimos el concurso y el esfuerzo de todos, y no que un grupo intente incendiar al país y llevar al país a una situación de violencia y una escalada superior de muertes, heridos y destrucción. Pero el motivo fundamental por el cual el presidente me ha pedido los convoque es para formalmente entregar a ustedes una comunicación donde describimos la grave llamada telefónica realizada por el subsecretario adjunto del Departamento de Estado para América del Sur a nuestro embajador ante la Organización de Estados Americanos, Roy Chatterton. Paso a leer la comunicación que ya ustedes tienen en sus manos. Dirigida, por supuesto, a los cancilleres, a las cancilleras de sus países. Tengo el agrado de dirigirme a usted como país miembro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y hacer referencia a la situación actual que vive Venezuela tras las jornadas de protesta registradas el pasado 12 de febrero de 2014, impulsadas por grupos radicales y que pretenden desestabilizar al gobierno y amenazar la seguridad del pueblo venezolano. Al respecto, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela desea llamar su atención para informar que el pasado 16 de febrero de 2014, el representante permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, Roy Chatterton, recibió una llamada del señor Alex Leak, subsecretario adjunto del Departamento de Estado de los Estados Unidos, en la que el gobierno de los Estados Unidos manifestó una serie de exigencias consideradas como inaceptables para el gobierno venezolano por constituir una intromisión en los asuntos internos de nuestro país. Dentro del conjunto de solicitudes formuladas por el funcionario señalado destaca: 1. Un llamado al gobierno de Venezuela para que inicie un proceso de diálogo con la oposición venezolana. 2. Dejar en libertad a los arrestados por los hechos violentos del 12 de febrero de 2014 y días posteriores. 3. Evitar el arresto del señor Leopoldo López, ya que podría causar muchos problemas y consecuencias internacionales. Las referidas solicitudes formuladas por el subsecretario adjunto del Departamento de Estado constituyen una amenaza a la soberanía, así como a la independencia del Poder Judicial de nuestro país, a quien corresponde determinar las responsabilidades del caso. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha estimado mantener informados a los miembros de la Comunidad de los Estados Latinoamericanos y Caribeños sobre la gravedad de las acciones
y exigencias formuladas por el representante del Departamento de Estado, lo cual constituye una amenaza no solo a la independencia, seguridad y soberanía de la República Bolivariana de Venezuela y sus instituciones, sino también a los principios defendidos por nuestra comunidad. Sin otro particular al cual referirme, nos despedimos atentamente. Esta comunicación, pues, les rogamos se las hagan llegar a sus respectivos gobiernos como una alerta frente a una amenaza de un hecho que se ha consumado de acuerdo a las libertades públicas y al debido proceso en Venezuela. El día de ayer, primero, informar en Venezuela, a la fecha de ayer solo había 13 detenidos legales sometidos a las autoridades públicas responsables de estar armados en manifestaciones públicas. 2. Destruir e incendiar patrullas del Cuerpo de Investigaciones Científicas y Criminalísticas. 3. Intentar asaltar violentamente la residencia del gobernador del estado Táchira. Todos esos son delitos consagrados en nuestras leyes. Nadie está preso por sus opiniones políticas o por manifestarse contra el gobierno. Están detenidos, puestos a la orden de los tribunales por cometer delitos.